Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a continuar con un ejercicio que ya vimos o resolvimos de forma manual en un vídeo anterior, cuyo enlace les dejo aquí arriba y además te lo tendrán también en la descripción del vídeo. Pero en esta ocasión lo que haremos será mecanizarlo con Excel y sobre todo la parte que a mí me parece más interesante, haremos un análisis de sensibilidad en el que veremos cuál es la robustez de los resultados que hemos obtenido con el análisis manual. Lo haremos con un análisis de what ifs y para ello utilizaremos tabla de datos de Excel. Hoy mi objetivo es empezar a trabajar algo con una idea importante. Cuando tomamos decisiones en cualquier ámbito de la vida numérico, digamos, y por supuesto en el ámbito empresarial, y que es el tema de las simulaciones. Realmente, cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, el análisis que hemos hecho en el ejercicio de trade-offs que hicimos la semana pasada, pues si ustedes abren este fichero que aparece aquí, T3-0801-trade-offs, habiliten edición y ahí está. Claro, a esos son los resultados que obtuvimos, entre comillas, ¿no? Con lápiz y papel, es decir, los cálculos que fuimos haciendo para cada uno de los apartados, ¿no? Los costes de transporte, los inventarios en cada uno de los tres lugares en los que podía haber inventario, el coste de inventario asociado a ellos y el coste total anual, la inversión en activos, y abajo del todo está el ROI, el retorno sobre la inversión, que recuerdan, salía el 12% y nos decía que interesaba el transporte aéreo. ¿De acuerdo? Bueno, claro, si ahora yo quiero resolver situaciones, imagínense que por lo que sea alguien nos dice, oye, que el precio ha bajado, oye, que el valor contable ha subido, oye, que la demanda es distinta, oye, que pues tendremos que volver a hacer los análisis con lápiz y papel, ¿no? Eso es algo absolutamente arcaico, ¿no? Es decir, y además no nos permite luego, entre comillas, jugar, no nos permite evaluar. ¿Cuánto de robusta es esa decisión? Podemos estar completamente seguros que estamos tomando la mejor decisión, ¿eh? Entonces, como corresponde a partir de ahí, entonces, de alguna manera, mecanizar los cálculos. Sí, del mismo modo que ustedes tienen aquí, que el transporte aéreo nos cuesta 288.000 euros, es decir, hacer todos los envíos nos cuesta 288.000 euros, eso es lo que nosotros hemos resuelto con lápiz y papel. ¿De acuerdo? Pero si nosotros queremos eso, ponerlo en función de realmente los datos de partida, que son esos datos que ustedes tienen en esta parte central, los datos que ustedes tienen en esta parte central, si los queremos poner en función de esos datos de partida, pues tenemos que aplicar o tenemos que utilizar Excel y utilizar las fórmulas correspondientes, ¿no? Así que el coste de transporte aquí es igual al número de envíos multiplicado por el coste unitario, ¿de acuerdo? Eso es el coste de transporte, ¿recuerdan? El número de envíos, ¿a qué es igual? A la demanda partido el tamaño del envío. Por lo tanto, podemos decir, podemos poner en C2 que el coste del transporte aéreo va a ser igual a, entre paréntesis, por ejemplo, la demanda anual, que es C16 partido por el tamaño del envío, que es 0,25, y eso multiplicado por el precio unitario del transporte, que es C13, pues sí. Y ahora, si cambia el precio unitario del transporte, no tenemos que estar haciéndolo con lápiz y papel. Lo único que tenemos que introducir el dato en el nuevo lugar, o el nuevo dato, mejor dicho, en el lugar correspondiente, y nos va a calcular o a recalcular automáticamente el resultado, ¿no? Vamos a Enter, 288.000 euros, como no puede ser de otra manera, lo que nosotros hicimos con lápiz y papel. Para hacer lo mismo con el transporte terrestre, lo único que tenemos que hacer es, si nos colocamos aquí en donde está la celda C2 y pinchamos o manteniendo pulsado este cuadradito que hay abajo a la derecha, fíjense que sale ahí, bueno, no sé si se ve muy bien ahí, pero ustedes lo pueden comprobar, sale como una crucecita. Si pinchan en esa crucecita y lo mantienen pinchado y lo arrastran a la derecha, pues automáticamente aparece el mismo número, pero esta vez el 135.000, el número ha sido sustituido por la fórmula. Y como la referencia la hemos, como la celda la hemos copiado, la referencia a otras celdas también se ha desplazado. Se ha desplazado exactamente en el mismo sentido. Entonces, fíjense que aquí sigue siendo
En este caso es D, la columna D, porque, bueno, en este caso la demanda pues aparece aquí también. La demanda anual asumimos que es la misma en los dos tipos de transporte. No hay un efecto sobre demandas distintas, por lo tanto, pues se ha trasladado aquí y, bueno, pues ahí está el dato. ¿De acuerdo? Ya tenemos resuelto el coste del transporte. ¿Vale? Hagamos lo mismo con el inventario medio en la fábrica. Recuerdan que el inventario medio en la fábrica, que a nosotros nos salía, si era transporte aéreo, 18.750, eso lo calculábamos como la mitad del valor contable de un envío. ¿Recuerdan? Acuérdense de los picos, de los dientes de sierra, de 0 hasta el máximo que es el valor contable del envío, de nuevo 0 hasta el máximo, etcétera. El punto medio es la mitad del valor contable del envío. ¿Cuánto es el valor contable del envío? Bueno, pues sabemos que podemos darle ahí un igual. Sabemos que el valor contable de un TEU, la mercancía que cabe en un TEU son 150.000 euros y sabemos que el envío aéreo son 0,25 TEUs. Por tanto, es C15 por C18 es el valor contable de un envío. Decíamos que el inventario promedio era la mitad de esa cantidad y lo dividimos por 2. Le damos a Enter y tenemos, fíjense, la misma cifra y ahora el cuadradito para la derecha y ya tenemos el resultado para el inventario medio en la fábrica, esta vez ya mecanizado. El coste del inventario, aquí está en este cuadrado que yo les he pasado, está puesto para cada una de las partidas. Otra posibilidad sería calcular un solo coste de inventario una vez sumamos las tres partidas de inventario, pero bueno, como esta tabla está de esa manera, pues lo tenemos que mecanizar de esa manera. Así que, pues simplemente el coste del inventario es igual al inventario promedio, que lo tenemos justo en la celda de arriba, multiplicado por el coste del mantenimiento de inventario, que es C14. ¿De acuerdo? Por tanto, C3 por C14, damos a Enter, 9.375. Si lo llevamos a la derecha, pues ya tenemos el dato mecanizado también para el transporte terrestre. El inventario medio en plataforma, recuerdan, era la suma de dos inventarios. El primero de los inventarios era el asociado al ciclo envío-recepción. Y ese importe era idéntico al inventario que había en fábrica. Por lo tanto, ya podemos poner aquí que esto es igual al inventario promedio en fábrica más el inventario de seguridad. ¿De acuerdo? El inventario de seguridad, pues en este caso, en el caso del transporte aéreo, dice que son 3 días de demanda. Por tanto, tenemos que saber cuál es la demanda diaria y una vez que sepamos cuál es la demanda diaria, la multiplicamos por esa cifra. La demanda diaria no la sabemos, pero sí sabemos que la demanda anual son 36 TEUs y 36 TEUs multiplicado por el valor del TEU es la demanda anual en euros. Y eso lo dividimos por 360, pues nos saldrá la demanda diaria y si eso lo multiplicamos luego por 3 nos saldrá el stock de seguridad. Así que pues hagámoslo. C3 más la demanda, ponemos un paréntesis, la demanda anual multiplicada por el valor contable del TEU, la demanda anual está en TEUs, multiplicado por el valor contable del TEU, esa es la demanda en euros, y dividido por 360 es la demanda diaria. Cerramos ese paréntesis y eso lo multiplicamos por 3 días, mejor dicho. Eso lo multiplicamos por C19. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? No ponemos nada, no ponemos ningún dato a mano. Yo se me ha escapado, he puesto el 3 ahí, pero no ponemos el 3 porque luego podemos jugar. Oye, ¿y si el lector de seguridad lo subimos? ¿Y si lo bajamos? Bueno, pues simplemente cambiamos el dato en la celda C19 y los resultados se reajustan. ¿De acuerdo? Vamos a Enter, sale 63.750, que no sé si... Espero que sea lo mismo que había, pues no me acuerdo de cabeza que había esa cantidad. Y si le damos a la derecha, confío que sigan saliendo 225.000 y ahí están, 225.000. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos bien.
De nuevo, el coste de inventario de la plataforma no es nada más que el inventario promedio en plataforma multiplicado por el coste del inventario. Eso sería igual a esta cantidad, C5 multiplicado por el C14. ¿De acuerdo? C5 por C14 ya lo tenemos. Y si le damos a la derecha, pues también copiamos y sale el mismo resultado, 112.500. Y por último, el inventario medio en tránsito. El inventario medio en tránsito, recuerden, era el porcentaje anual o el porcentaje del año, de días del año, en los que había inventario en tránsito, multiplicado por el importe de cada, en valor contable de cada envío. ¿De acuerdo? Porque ese es el valor que está en tránsito. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso como lo hacíamos. Bien, pues eso lo primero que hacíamos era multiplicábamos el número de envíos y el número de envíos no aparece aquí en ningún sitio. Pero claro, el número de envíos, recuerden, era la demanda anual dividida por el tamaño del envío. Eso es el número de envíos. De hecho, fíjense, si subrayan aquí arriba, si resaltan esa función, sale 144. Recuerden que eran 144 los envíos que nos salían en el transporte aéreo. C16 partido de C18, la demanda anual partido el tamaño del envío. Ese es el número de envíos que hacemos. Y esos envíos, en el caso del transporte aéreo, ¿cuántos días están en circulación? Pues lo que diga aquí en tránsito, lo que dice la C17, la celda C17, en este caso, un día. Entonces, ese es el número de días a lo largo del año que tenemos inventario en tránsito. Eso dividido entre 360 me dará el porcentaje del año en el que tengo inventario en tránsito. Y de nuevo, paréntesis aquí, todo eso multiplicado por el valor contable de ese inventario en tránsito. ¿Y cuál es el valor contable del inventario en tránsito? Pues en el caso del aéreo sería 0,25 por 150.000. 0,25 teus es lo que se manda y el valor contable de un teu es 150.000. ¿Eso cómo lo ponemos? Abrimos paréntesis, 0,25, aquí lo tenemos, C18, multiplicado por el valor contable, por 150.000. ¿De acuerdo? Pues ya lo tenemos. Le damos a Enter y espero que saliera antes 15.000 de nuevo. Pero bueno, lo muevo a la derecha y veamos si sale 45.000. Ahí están los 45.000. ¿De acuerdo? Muy bien. El coste de inventario en tránsito, como siempre, pues multiplicamos la C7 en este caso por C14. Le damos a Enter y ahí lo tenemos. Si le damos a la derecha, ya lo tenemos. El coste total anual. Pues el coste total anual va a ser igual a la suma. ¿A la suma de qué? A la suma del coste de transporte, más el coste de inventario en la fábrica de montaje, más el coste de inventario en plataforma, más el coste de inventario en tránsito. C2 más C4 más C6 más C8. Ese es el coste de transporte. Vamos a Enter. 336.750. Si le damos a la derecha, en el caso del terrestre, 307.500. Y del mismo modo, la inversión en activos, básicamente, en este caso, solamente son inventarios. Se da igual a la suma del inventario que tenemos en fábrica, más el inventario que tenemos en plataforma, más el inventario que tenemos en tránsito. C3 más C5 más C7. ¿De acuerdo? Le damos a Enter, 97.500, y aquí le damos a la derecha 345.000. ¿De acuerdo? Y en esta parte de abajo se la he dado yo, resuelta, pero bueno, no tiene más misterio. Los beneficios de uno comparado con el otro, de aéreo comparado con terrestre, pues lo único que hacemos es la fórmula, en este caso terrestre menos aéreo, o también puede hacer menos terrestre menos aéreo, como ustedes quieran, en términos de costes. Por tanto, como pueden ver, en términos de beneficios, lo que tenemos
es que aéreo genera 29.250 euros menos, o dicho al contrario, aéreo genera 29.000 euros más en costes. ¿Vale? Inversión, pues lo mismo, inversión en este caso, como es aéreo menos terrestre, pues lo único que hago es restarle a C10 de 10, ahí no se produce una inversión, digamos, del orden, lo que sí ocurre en beneficio, recuerden, porque beneficio es la inversa del coste, y el ROI, pues ahí lo tienen, simplemente beneficios partido inversión, ¿vale? Y esta última, pues es una fórmula condicional que me lleva a la decisión, y para no estar aquí ocupando, mejor dicho, nuestro tiempo de nuevo con las fórmulas condicionales, pues ahí está. Básicamente lo que dice es, si se trata de una inversión, si ocurre esto, interesa a uno, si ocurre lo otro, interesa a lo otro. Si se trata de una desinversión, pues, y eso es el juego que se hace ahí, ¿de acuerdo? Pero no lo voy a explicar más porque tampoco me hace la pena, ustedes lo tienen ahí y ya. Bueno, pues ya tenemos automatizado esto. Y ahora de alguna manera viene lo bonito. Por ejemplo, pues sale el 12%, por tanto, tomaríamos, en principio podríamos decir, pues tomemos una decisión. ¿Qué decisión? Aéreo, correcto. Pero nos podríamos preguntar, ¿cuánto de robusta es esa decisión? ¿En qué medida esa decisión puede convertirse en errónea ante un mínimo cambio en cualquiera de los parámetros? ¿Tenemos certeza absoluta de que esa información, de que esos números que hay ahí se van a mantener en el tiempo? Bueno, todos sabemos que vivimos en un mundo incierto. Así que tomar decisiones sin tener en cuenta la incertidumbre es tomar decisiones manifiestamente mejorables. Así que deberíamos de tener en cuenta la incertidumbre. Así que nos podemos empezar a plantear cosas. Y una de las cosas que a lo mejor nos podemos empezar a plantear es cuánto de robusta es esta decisión, teniendo en cuenta, por ejemplo, el valor contable del producto. Es decir, teniendo en cuenta el valor contable del producto. Pues hemos dicho que el valor contable de un TEU son 150.000 euros, pero muchas veces se transporta o muchas veces estamos manejándonos con productos cuyo valor contable puede estar cambiando. Commodities, por ejemplo. Y usted está trabajando con materias primas, el precio de la materia prima está cambiando continuamente. En fin, puede haber problemas de cualquier tipo que haga que los costes suban, o puede haber una situación al contrario, en que los costes o el valor contable de la mercancía pueda bajar. Así que, ¿cuánto de realmente robusta es esta decisión para distintos niveles de precios? Pues nos lo podemos plantear. Hagamos lo que se llama test de sensibilidad. Test de sensibilidad. O de robustez, sensibilidad o de robustez. Bueno, una posibilidad es, oye, veamos cuál sería la decisión si el valor del producto fuera 100.000. Pues nosotros tendríamos unos resultados y los apuntaríamos en una libreta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora que sean, y si fueran 110.000, pues tendría unos resultados y los apuntaría en una libreta. Y si fueran 120.000, pues lo mismo. Ya entienden ustedes que eso es absolutamente arcaico. Entonces, Excel nos permite, ya hemos trabajado con ella anteriormente, nos permite mediante una tabla de datos hacer una simulación de cuáles son los resultados que se obtienen para cada nivel que nosotros le digamos de valor del producto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a hacerlo del siguiente modo. Miren, aquí vamos a poner diferentes valores del producto. Por ejemplo, pues aquí mismo. Valor contable del envío. No, de un TEU, para dejarlo bien en lo que significa. ¿Vale? Valor contable de un TEU. Y aquí fíjense que me he venido dos celdas por debajo, y ahora verán por qué. Ahí lo que pongo es, por ejemplo, 100.000. 100.000 euros. Si quieren cambiarle el formato y dejarlo en un formato más decente, pues vénganse aquí, general, y denle al formato moneda y quítenle los decimales. Aquí le pueden quitar los decimales. Bien, debajo pongo 110.000, por ejemplo, voy de 10.000 en 10.000, pongo 110.000
De nuevo, el formato pues sigue siendo el general. Si pues lo que puedo hacer es copiar el formato de arriba, pues me ubico en G5, me ubico en la que ya tengo el formato cambiado. Le doy a esta brocha que hay aquí que pone copiar formato y pincho debajo y me copia el formato. Y ahora interesante también, si quieren, pues lo pueden hacer es marcar las dos, resaltar las dos y en el cuadradito que aparece aquí, de nuevo igual que antes, lo mantengo pinchado y voy bajando. Y fíjense, conforme voy bajando va aumentando de 10 en 10 la cifra. Fíjense, aquí pone 120, 130, 140, 150, 180, 190. Vamos a llegar hasta 200.000. ¿Vale? Entre 100 y 200.000 de valor del producto. Y suelto. Y esto lo que me permite, no necesito estar metiendo uno a uno los números, sino que automáticamente el Excel es lo suficientemente inteligente como para percibir que quizá nos interesa seguir manteniendo el mismo incremento, ¿no?, en cada uno de los datos. Perfecto. Bien, fíjense que en la siguiente columna voy a poner aquí arriba, en H3 en mi caso, ustedes por donde lo tengan, pero a la misma altura donde pone valor contable de un TEU, voy a poner lo que esto va a representar en términos de beneficios comparados. Beneficios aéreo versus terrestre, porque eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿vale? Beneficio aéreo versus terrestre. Aquí voy a poner inversión o inventario, también lo podemos poner, pero al fin y al cabo en este caso es idéntica la cifra, aéreo versus terrestre. Inventario. Y aquí lo que voy a poner es el ROI, aéreo versus terrestre. Esto cada uno lo que necesite para darse cuenta lo que hay ahí, pero no es otra cosa. Y aquí voy a poner decisión, la decisión que se toma, la decisión que habría que tomar. Claro, insisto, fíjense, si ustedes lo hicieran a mano, pues vale, podrían crear una tabla como esta y luego ir rellenando aquí los números. Por ejemplo, para 150 ustedes podrían ya ir poniendo aquí en beneficio menos 29.250, aquí menos 247.500, aquí 12% y aquí aéreo. Podrían hacer a mano, pero tendrían que hacerlo a mano para todos. Y eso, pues, lógicamente, es muy arcaico. Entonces, tenemos que crear una tabla de datos. Excel te permite eso, hacerlo de forma automática con una opción que es de tabla de datos. ¿Para ello qué hacemos? Bueno, en beneficio, en beneficio de aéreo versus terrestre, aquí justo debajo, ponemos un igual y ponemos la celda, y pinchamos en la celda B26. Y ponemos ahí ese número, B26. Igual a B26. En inventario ponemos igual a C26. En ROI ponemos igual a D26. Y en decisión ponemos E26. Esto que pongo aquí es una referencia a las celdas sobre las que yo, fíjense, tengo los encabezados. ¿De acuerdo? Y este es el modo como yo esto es el modo como Excel me exige que yo diseñe la tabla de datos para que ahora él me saque automáticamente cuál es la beneficio, la inversión, el ROI y la decisión que se tomaría para cada valor. ¿Cómo lo hacemos? Insisto, esto ya lo expliqué en algún ejercicio, en alguna opción anterior, cuando vimos un ejercicio de negociación y también lo mecanizamos. Bien, simplemente seleccionamos, fíjense, desde esta celda vacía que yo tengo aquí, justo debajo de VC de un TEU, seleccionamos todo el rango de datos ese. ¿De acuerdo? Y una vez que hemos seleccionado ese rango de datos, nos vamos a datos, análisis de hipótesis, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y nos sale este cuadro de diálogo en el que nos pregunta ¿dónde está la celda de entrada? Si está en columnas o está en filas. Y la celda de entrada hace referencia a la celda que cambia de valor
Y según sea el valor, va a cambiar todo lo demás. ¿Qué celda es la que cambia de valor? La celda que cambia de valor está en columnas, por tanto hay que ponerla aquí porque está en la primera columna. Si estuviera en filas, la pondríamos aquí arriba, pero está en columnas porque está en la primera columna. Por lo tanto, la celda de valor está en columna y la celda de valor es el valor contable de la mercancía. Y el valor contable de la mercancía está aquí, en C15. Está en C15. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes le dan a aceptar, ¿se lo han dado ya? ¿Ocurre algo raro, Laura? ¿Ocurre algo como eso? Salen números, ¿no? Bueno, aquí los números, esto, lo único que, fíjense, estos números no tienen el formato que nosotros queremos que tengan. Bueno, pues lo único que hacemos, fíjense, aquí arriba, seleccionamos esta, le damos a inicio, le damos a copiar formato y copiamos el formato abajo. De esa manera, pues se quedan los números más bonitos. Pero para el caso es lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues fíjense, si el valor contable de un TEU es de 100.000 euros, interesa terrestre. De hecho, interesa terrestre hasta 140.000 euros. Y nuestro valor contable es 150.000 euros. O sea, que está muy cerca de 140.000 euros. Elegir aéreo no parece demasiado robusto en términos de valor contable. Tenemos que estar muy seguros que el coste va a ser 150.000. Si pensamos que el coste va a ser de 150.000 o más, seguiremos manteniendo el transporte aéreo, pero si por el contrario pensamos que vamos a entrar en una etapa de deflación o de descenso de costes y el valor contable puede empezar a bajar, pues entonces empieza a ser más interesante el transporte terrestre. Así que está claro que esto lo que nos está diciendo es cuánto de sensible es la decisión que nosotros podamos tomar, en este caso concreto, a una variación en el valor contable. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Cuanto mayor el valor contable, menos interesante comparado con el aéreo será el transporte terrestre, ya que este último genera más inventario. El transporte terrestre genera muchos más inventarios que el transporte aéreo. Si el valor contable de la mercancía es más elevado, el inventario se hace más costoso de mantener. Recuerden caso de él. Y por tanto, el transporte terrestre se hace menos interesante. Venga, pues 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Esto no tiene mucho misterio. Pues esto podemos hacer, copiarlo directamente, control C, y pegarlo, por ejemplo, aquí, control V. Y aquí, en lugar de poner valor contable, voy a poner demanda anual en TEUs. Demanda en TEUs. ¿Vale? Aquí podría copiarlo de arriba, pero como no tengo referencias absolutas, las tengo relativas, pues bueno, entonces lo que voy a hacer directamente es el beneficio antes del aéreo versus terrestre, pues de nuevo pincho aquí, P26, y ya puedo copiar esto para acá, porque realmente son las consecutivas. Aquí tendría C26, D26 y aéreo, ¿vale? A ver, 12%, vale. Fíjense que aquí sale 0 euros porque es por el formato. Cuidado con este tipo de cosas, ¿eh? Sale 0 euros, no es 0% ni... Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, copiamos el formato o nos vamos a porcentaje, como quieran. También lo pueden hacer aquí, porcentaje, y le reducen los decimales y ya lo tienen ahí. El ejercicio dice, entre 30 y 50 con saltos de 2 en 2, entre 30, que lo tenemos aquí, la demanda en TEUs, entre 30 y 50 con saltos de 2 en 2,
Pues ya tenemos 30 y 32 y podemos llegar hasta 50. Y ahora seleccionamos todo y ahora vamos a datos, nos vamos a análisis de hipótesis, nos vamos a tabla de datos, vamos a hacer la entrada a columna y nos vamos a demanda anual, esta, la C16. Le damos a aceptar y ahí tenemos los resultados. De nuevo tenemos el problema este del formato, se arregla tan fácil como simplemente copiar formato y pinchamos ahí y ya tenemos tan bonito. Bueno, ¿cuánto de sensible es el medio de transporte a la cantidad de demanda? Pues fíjense que influye. Fíjense que si la demanda es menor, pues se va haciendo preferible el aéreo. Pero conforme va aumentando la demanda, se va convirtiendo en preferible o va pasando a ser preferible el transporte terrestre. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿por qué? Pues básicamente porque el transporte con mucha demanda, lógicamente, el transporte aéreo incrementa excesivamente el número de envíos. En la cesta, podemos llamarlo así, en la cesta de costes, el coste de transporte empieza a ser más importante que el ahorro de los inventarios. El mayor coste de transporte de tener que enviar muchísimos envíos aéreos no se ve compensado por el menor coste que suponen en términos de inventario el envío aéreo, hasta el punto de que ya a partir de, la respuesta era 42 TEUs, a partir de 42 TEUs el terrestre es claramente más interesante. ¿Cuál es la demanda prevista para el año que viene? ¿Va a ser con precisión en torno a 30 o en torno a 36 que teníamos? Pues vale, en principio aéreo es mejor, pero como vaya subiendo ya, se vaya aproximando a 40, pues ya a 42, pues ya el terrestre empezará a ser cada vez más interesante. ¿De acuerdo? Voy a ocultar estas columnas. Ustedes si no las quieren ocultar, no lo hagan. Yo las voy a ocultar de momento para quitármelas de en medio porque me están ahora mismo un poco molestando. Así que le doy, la selecciono y le doy a ocultar y ahí las tengo ocultadas, ¿vale? Me las quito de en medio. Me las quito de la vista, no las quito de en medio. Si las quiero volver a mostrar, simplemente selecciono, le digo mostrar y vuelven a aparecer. Esto, magia, no. Simplemente Excel, ¿vale? La oculto. La oculto simplemente para quitarlas de en medio. Ustedes hagan lo que les plazca. ¿De acuerdo? Bien, planteémonos otro análisis de sensibilidad. Lógicamente, el tipo de transporte va a depender de los costes, del coste de transporte. Lógicamente, el coste en la situación que nosotros decimos aquí de precios de transporte o de precios del porte, sale que el aéreo es más interesante. Pero no es menos cierto que todos somos conscientes de que los portes aéreos y o terrestres pueden fluctuar a lo largo del tiempo. La prueba evidente es que ustedes están comprando un billete de avión y a los 2 días o al día o a la hora está vuelto a cambiar el precio. Los portes de mercancías se pueden, por contrato, fijar unos precios un poco más estables. Pero siempre puedes encontrar opciones, posibilidades de empresas que tienen, digamos, promociones o tienen precios especiales o lo que sea. Si tú eres un transportista de transporte aéreo, China Cargo, por decir algo, pues tienes espacio en bodega libre, pues trata de buscar a un precio más económico ya quien te envíe rápidamente portes para mañana, porque para terminar de llenar el avión, para mandarlo a China o para mandarlo a Corea o al revés, o de Corea o China hacia Madrid. Entonces, en el transporte aéreo es muy habitual ese tipo también de, llamémosle, de precios descontados, rebajados, o al contrario, o precios que de repente suben muchísimo porque por el motivo que sea se ha producido cualquier tipo de, digamos, de escasez de oferta o de incremento de la demanda de portes aéreos muy importante en un tiempo en un periodo de tiempo muy corto. Bueno, eso que son historias aparte, lo que me lleva es a decir, lo que me lleva a plantearme la siguiente pregunta. Oye, ¿cómo de sensible es la decisión según cuáles sean los precios de ambos tipos de portes?
los precios relativos de un porte respecto a otro, de un envío respecto a otro. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues lo vamos a hacer del siguiente modo. Yo me voy a colocar aquí, por ejemplo, y voy a poner, vale, pues aquí arriba voy a poner desde 3.000 a 4.000, 3.000, ¿de cuánto en cuánto? De 100 en 100. 3.100 y, bueno, pues selecciono y voy y sigo hasta 4.000. 3.000 y 4.000. ¿Vale? Pues, y aquí arriba pongo precio. Esto, pues, ustedes pónganlo como quieran. Ahí voy a poner aquí precios porte terrestre. ¿De acuerdo? Y voy a poner, pues, euros. ¿Vale? Así que voy a utilizar moneda y voy a bajar los decimales. Ahí lo tenemos, de 3.000 a 4.000. ¿De acuerdo? Para hacerme un poquito más de espacio aquí, voy a... No, ay, es que me he venido. No me gusta estar tan cerca de cortar. Pegar. Cortar. Aquí. Pegar. Ustedes también dónde están. No se preocupen. ¿Vale? Bien, por otro lado, aquí voy a poner los precios del porte aéreo, del envío aéreo. Voy a poner unos precios que van de 1.500, fluctúan más, a menudo estos portes, tus precios fluctúan más que los del transporte terrestre. Voy a poner de 1.500 a 2.500. 1.500, 1.600 y lo voy a llevar hasta 3.000, hemos dicho hasta 2.500. ¿Vale? Vale, y voy a cambiarle el formato, voy a poner, lo puedo seleccionar todo también. Voy a poner moneda y le voy a quitar los decimales. Y aquí pues voy a poner esto, pues, ¿eh? Precios, porte aéreo. Y lo dejo así de momento. Bueno, voy a poner, ajustar texto y lo voy a centrar aquí. Vale. Esas son cosas de formato, no me interesan tanto. Escríbanlo ahí como quieran, o como puedan, o como sepan. Precio de los portes aéreos a la izquierda en la columna, precio del porte terrestre en la primera fila. ¿Vale? Bien. Y aquí, en esta celda que ha quedado vacía, entre esta fila primera y esta columna primera, voy a colocar la decisión que se tomaría. Voy a dar igual a E26. Igual a, a la decisión. ¿De acuerdo? Le doy a Enter y lógicamente me sale aéreo. ¿Vale? Bien, ¿cómo puedo yo saber, según cuál sea el precio del porte terrestre y el precio del porte aéreo, qué decisión interesaría? Por ejemplo, si el porte terrestre fueran 3.500, más barato que actualmente, y el aéreo fueran 1.600, ¿qué interesaría? Pues lo puedo saber. Lo puedo saber cómo, yéndome manualmente y modificando los datos aquí, poniendo el precio de uno y el precio de otro, y luego tomando nota y apuntándolo en la tabla. ¿No? Ese tipo de cosas no las vayan haciendo por ahí, no nos dejan a nosotros en buen sitio. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Para que me lo haga automáticamente Excel. De nuevo selecciono, esta vez desde donde pone aéreo, hasta, bueno, recogiendo, digamos, todo el rango, tanto de precios porte terrestre como de precios porte aéreo. De nuevo me voy a datos. Me voy a análisis de hipótesis, me voy a tabla de datos y ahora en la celda entrada fila, fíjense aquí, yo lo que tengo en la primera fila son los precios del porte terrestre. Por lo tanto, pincho donde está el precio del porte terrestre, que es D13. Pincho ahí. Y en la celda de entrada columna, pincho donde está el precio del porte aéreo, que es en C13. Ahí. Lo que esta es una tabla de datos bidimensional.
La otra era unidimensional. En la otra solo cambiaba, ya sea en la fila o la columna, lo que ustedes quieran, pero nosotros lo hemos hecho cambiando las columnas, los datos de la primera columna. Esta cambian los datos de la primera columna y de la primera fila. Le damos a Enter, le damos a aceptar, alguno de ustedes ya le habrá dado, y ahí tenemos el juego. Entonces, como podemos ver, si el precio del aéreo está por debajo de 1.800 o debajo de 1.800, siempre interesará aéreo. Da igual el precio del transporte terrestre. Del mismo modo, si el transporte aéreo está por encima de 2.200, siempre va a interesar terrestre. No importa incluso el precio dentro del rango que tenemos aquí, no importa incluso el precio del transporte terrestre. Bueno, pues ahí tiene otro esquema, otro uso de la tabla de datos. En este caso hemos aprendido a hacer tabla de datos bidimensionales con dos variables. ¿Cómo cambia la decisión, en este caso, según dos variables? Lógicamente, esto ahora nos impide ver más de una variable dependiente. Fíjense que mientras que en las tablas que nosotros teníamos aquí, mostrar, fíjense que aquí nosotros veíamos los beneficios, los inventarios, el ROI y la decisión, pues ahora ya solamente tenemos que decidirnos por solamente una variable. Porque ya, ¿qué pasa? Pues pasa que todavía no se ha descubierto el modo de representar en una tabla Excel o en una tabla de datos más de 2 dimensiones. Entonces, lógicamente, pues no podemos meter el resto de datos. Tendríamos que hacer en todo caso varias tablas. Una para la decisión, otra para la inventaria, otra para la inversión. Bueno, pues eso ya. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora les planteo una pregunta. Y la pregunta que les planteo es la que aparece en este booklet. Es esta que hay aquí, está cerrada de momento. Dice, ¿podría utilizar tabla de datos? Es decir, hemos utilizado ya tabla de datos para ver cómo de sensible es al valor contable, cómo de sensible a la demanda, incluso cómo de sensible es al precio de los dos medios de transporte, de forma simultánea. ¿Podríamos utilizar tabla de datos para el cálculo de cuál es el stock de seguridad más apropiado para el transporte aéreo? Por ejemplo, fíjense que nosotros, aquí, en nuestro análisis, como dato del ejercicio, aparece que el stock de seguridad, si utilizamos transporte aéreo, es 3, y si utilizamos transporte terrestre, es 10 días. Esos son datos del ejercicio, ¿de acuerdo? Claro, esto, si ustedes piensan en términos, digamos, anteriores a cuáles pueden ser las variables que hayan podido ser utilizadas para tomar esta decisión, ¿por qué 3 días y no 4 o no 2? Pues es porque 3 días es el número óptimo. Porque 3 días es el número óptimo. ¿Por qué 10 días, no 12 o no 8? Porque 10 días es el número óptimo. Entonces, con los datos que nosotros tenemos aquí, podríamos plantearnos hacer una tabla de datos que nos diga cuál es el número de días óptimo para si utilizamos transporte aéreo y cuál es el número de días óptimo si utilizamos transporte terrestre. Podríamos hacer una tabla de datos. Y esa tabla de datos serviría para algo. Voy a avanzar un poco más en la idea. Ocultar. Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir, oye, esto es de seguridad. ¿De acuerdo? Para transporte terrestre. ¿Vale? Podemos decir, venga, para transporte terrestre. 0 días de estos de seguridad. 1 día de estos de seguridad. Y podríamos llegar hasta los días que ustedes quieran, pero bueno, por no irnos tampoco mucho de vámonos hasta 20 días. Es una posibilidad crear una tabla de datos así. Y aquí, pues poner, por ejemplo, los costes. Y aquí poner, por ejemplo, la inversión. Incluso aquí podríamos poner una cosa que es complicado interpretar. Costes partido inversión. ¿De acuerdo? Simplemente quiten el igual y ya le va a salir costes dividido por inversión. Aquí lo que nos estamos planteando es
el stock de seguridad óptimo si utilizamos transporte terrestre. ¿De acuerdo? Bueno, podríamos ver aquí costes y los costes aquí arriba, aquí, igual a los costes del transporte terrestre. Y los costes totales del terrestre están aquí, son estos, de 9. Perfecto. La inversión del terrestre está aquí, de 10. Perfecto. Y el coste partido de inversión lo voy a hacer yo. Esto no es nada más que dividir AB4, en mi caso, y donde está aquí costes, dividirlo por AC4, en mi caso, ustedes donde estén. Así de fácil. Ese ratio que me sale ahí es 0,89. El ratio costes-inversión es 0,89. Con eso ya tenemos especificado lo que necesitamos para utilizar tabla de datos, ¿de acuerdo? Ustedes mismos seleccionamos, nos vamos a datos, nos vamos a análisis de hipótesis, nos vamos a tabla de datos, nos vamos a celda de entrada columnas y nos vamos a elector de seguridad de transporte terrestre, que es la celda D19. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar y ahí tenemos los números. Y como el formato este no nos gusta nada, lo que hacemos es copiar ese formato. Ahí está. Y ahora, con esa información que usted tiene delante, ¿cuál sería el estado de seguridad que sería razonable coger? 0, ¿por qué? Cero tiene los menores costes. Esto, fíjense, es siempre, mi consejo siempre aquí es esto, ponerle un color gris y tal, que no resalte tanto, ¿vale? Así queda la tabla un poco mejor. No estorba tanto esos numeritos que hay ahí. Efectivamente, con esto de seguridad de 0, los costes son los menores y la inversión es la menor. ¿Está claro? Y conforme aumentamos el stock de seguridad, los costos aumentan y la inversión aumenta. O sea que podemos utilizar, la pregunta que les hago ya no sigo más. ¿Se puede utilizar? ¿Sirve para algo esa tabla? Pues respondan. Bueno, perdón por la... Bien, en este caso el BUCLAB hace referencia al transporte aéreo, pero da igual. Donde pone aéreo, en todos sitios donde pone aéreo, pues habría que poner terrestre, pero da igual. Yo puedo volver a hacer la tabla y veríamos que saquen los mismos el mismo perfil de resultado. Es decir, que 0 sería el lector de seguridad que tendría los menores costes de transporte aéreo y los menores inversiones de transporte aéreo. Y conforme aumenta el lector de seguridad, aumentarían los costes de la inversión. Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Madre mía. Oh my God. ¿Quién ha respondido a las 7? Pues son las únicas dos que han acertado. Vamos a ver, por definición, tener menos stock de seguridad supone tener menos costes de inventario y menos inventarios. Por definición. ¿Pero qué ocurre? Que en esta analítica que nosotros estamos haciendo no aparece ningún trade-off de tener menos stock de seguridad. La ventaja de tener menos stock de seguridad es que tenemos menos inventario y menos costes de inventario. ¿La desventaja cuál es? La rotura de stock, el no vender productos. Trabajamos con stock tan escasos que tenemos roturas continuamente, ¿no? Para eso se hace el stock de seguridad. Esta analítica no nos sirve porque no aparecen los trade-offs asociados a esa decisión. Entonces hay que llevar mucho cuidado cuando se hace la analítica, hay que llevar también mucho cuidado. Esto es un arma muy efectiva, esto es una herramienta muy efectiva, pero sabiendo lo que se está haciendo. Si yo les dijera a ustedes, venga, vale, entonces con esto, ¿qué esto de seguridad me recomendaría? La respuesta que ustedes me tendrían que dar, ¿cuál es? No podemos, con esta información, no podemos dar una respuesta respecto al lector de seguridad, porque al lector de seguridad óptimo,
No podemos hacerlo por el simple motivo de que no tenemos esas otras variables, esos otros efectos positivos que tiene tener estos de seguridad. Solamente están contemplados los efectos negativos. Entonces, cada cosa tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, trade-offs, conflictos. Necesitamos una analítica distinta.